COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este especial COVID-19 en la emergencia. Hoy tenemos invitado a Matías Goyenechea, salubrista académico de la Universidad de Chile y de la Facultad de Medicina. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar conversando aquí con ustedes. Un gusto es nuestro, Matías. Queremos consultarte un poco sobre... seguimos habitualmente las redes sociales, Twitter principalmente, en donde hace algunos días ya que estás diciendo, ojo principalmente con Magallanes, con la región metropolitana y con Antofagasta. No sé si nos puedes contar un poco, cuando colocas el ojo en estas tres regiones, ¿por qué es que colocas esta señal de alerta? A ver, bueno, en general yo diría que tenemos una situación en general del país en el cual veremos nuevamente con un aumento importante de casos. Y en general, si bien a ese aumento estuvo sobre todo explicado por la región metropolitana, tenemos una situación en la cual los números que hablan acerca de la transmisión del virus han venido aumentando tanto en la zona norte, centro, y además se ha mantenido, yo diría, desde hace bastante tiempo en Magallanes, en toda la región, con una carga asistencial muy importante. Entonces, lo primero es constatar de que acá estamos en una situación donde, si bien hubo una primera ola o una primera oleada de aumento de casos que se dio sobre todo a mediados de marzo, principios de abril, después llegamos a un momento donde se estabilizan los casos y donde teníamos más o menos 300 y 400 casos diarios. Llegamos a la semana pasada, donde estos números empiezan a aumentar de manera preocupante. Básicamente, hoy día, los últimos días, el 2 de mayo, 1.427 casos, el 3.200, después 1.980 y hoy día 1.373 en total. Estamos hablando de que hay una cantidad de casos nuevos que son potencialmente infectantes que están presentes. Y acá, claro, efectivamente hay una parte de los casos acumulados, por eso es que uno hace la distinción entre casos nuevos y los casos que están acumulados. Los casos acumulados muchas veces hay veces que dejan de estar activos y por lo tanto ya no transmiten el virus. Pero lo complejo de esta situación y de la situación en la cual estamos es que hoy día a nivel nacional tenemos cerca de 11.000 personas que son casos activos. Hace una semana atrás teníamos 5.800. Entonces, ¿qué implica esto? Que la carga viral en la población es muy alta. Y cuando digo eso, quiero señalar básicamente que esas son personas que son potencialmente personas que pueden transmitir el virus. Entonces, la situación es de mucha preocupación. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tenemos muchos casos nuevos, tenemos el peligro de que nuestra red asistencial pueda, en el fondo, no ser suficiente para la demanda de salud que va a requerir. Entonces, cuando yo digo a veces en Twitter que tengamos ojo, precaución con lo que pueda pasar, es que estos casos nuevos, que son de un volumen bastante importante, van a requerir más o menos con un desfase de una semana desde el comienzo de los síntomas, necesidad de tener hospitalización. Entonces, tenemos una semana de desfase entre el inicio de síntomas y la necesidad de poder requerir asistencia hospitalaria. Entonces, si ya tenemos en varios lugares, si uno ve el mapa un poco del país, tenemos en general una presión asistencial ya importante. Por ejemplo, si yo veo la región de Magallanes, se ha mantenido con niveles de estrés asistencial casi durante gran parte del mes de abril, estos son los números más en términos poblacionales, si uno los ajusta a nivel poblacional, son los más altos de Chile. Por ejemplo, hoy día tiene 10 casos, o 10,6 casos
por cada 100.000 habitantes. El resto, que le sigue más cerca, es Santiago con 3,8. Entonces, a eso me refiero como cuando lo estandarizo esto, o uno dice los casos en función de la población, es para poder visibilizar un poco eso. Y además Matías, de que ustedes han estado con la capacidad del hospital, por ejemplo, de Punta Arenas, a tope durante mucho tiempo. Entonces eso genera un estrés sumamente importante. Eso te quería consultar, o sea, sabemos de que el hospital ha estado con un estrés importante, incluso hemos visto que han habido varias aeroevacuaciones también que hemos tenido que hacer, que es la última alternativa que tenemos en una región extrema como Magallanes, pero también lo otro preocupante es que con estos datos que tú nos entregas, entendiendo que Magallanes ya lleva varias semanas con cuarentena, que efectivamente hemos visto el tema de los permisos, de los contagios, de la situación que en su momento tuvo Puerto William también, y se sigue hablando de esta paso a una nueva normalidad que en sí ya es una contradicción porque la normalidad nunca es nueva, pero mi consulta es, desde tu punto de vista, ¿en qué cabeza cabe de que podamos volver en estas condiciones que tú nos dices, si es que efectivamente hay un problema con esta demanda que vamos a tener de camas críticas? Y también otro tema que pude revisar en tu Twitter también es de que el aumento de casos no es únicamente por efecto de hacer más pesquisas, sino que estamos encontrando más infectados por COVID por número de test realizados. Y también nos puedes dar una idea con respecto a eso. Sí, a ver, un primer dato yo creo que es importante para también para transmitir también un poco de tranquilidad, es que efectivamente en Punta Arenas yo diría que las medidas de cuarentena han estado funcionando. Y uno puede ver eso de acuerdo, por ejemplo, el número de casos nuevos que se van reportando de acuerdo a semana epidemiológica. Entonces, hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, se llegó a 151 casos nuevos, solamente en la comuna de Punta Arenas. Pero esto ha venido bajando. Entonces, la semana siguiente fueron 130, después 70, y estas últimas semanas 53 casos nuevos. Entonces, ha venido mostrando que en el fondo las medidas también ayudan a disminuir la transmisión del virus. Entonces, ese es un primer dato que me parece que es importante señalar para también mostrar de que estas medidas una vez que se toman van generando efectivamente una disminución de los casos, y en general en el resto del país también han funcionado. Dicho eso, efectivamente ustedes están con esta situación de complejidad en lo asistencial en lo hospital, y uno debería considerar eso a la hora de hablar de una nueva normalidad y del retorno seguro que habló en un momento el gobierno. A mi parecer, las condiciones para poder volver a una nueva normalidad no se cumplen. La OMS en esto es enfática. Para que uno pueda hablar de nueva normalidad o de relajar las medidas de distanciamiento social, se requiere tener unas condiciones. Esas condiciones en Chile en general no están, y en particular tampoco en el caso de ustedes. Y esto tiene que ver con que efectivamente exista una disminución importante de los casos. Si bien ha venido disminuyendo, no hay casos, 0 casos, y se van produciendo igual. Han venido disminuyendo, pero siguen existiendo. Entonces no hay un control. Tampoco todos los casos están en el fondo detectados, aislados y en seguimiento. Entonces tenemos un problema con la vigilancia epidemiológica, lo cual también es necesario ir fortaleciendo a la par de estas medidas también de cuarentena muchas veces. Y en ese sentido yo diría que hoy día las medidas para volver a eso no han estado ni en general en Chile ni en algunos lugares, porque sí, pero no en lo total del país. Entonces se genera un discurso de nueva normalidad que también genera una falta de también, o sea, uno podría decir de que pudiese haber una lectura de parte de la población en la cual esto efectivamente se está triunfando, y por lo tanto las medidas de distanciamiento no hay que cumplirlas. En Santiago, por ejemplo, hubo una fiesta de 400 personas en una comuna popular, y eso evidentemente es un foco de transmisión sumamente importante. En la medida que no cumplimos con estas medidas, mayor probabilidad de transmisión del virus hay.
Entonces, este discurso también probablemente fue a destiempo y genera también una falta de adhesión a las medidas por parte de la población. ¿Por qué no puedo ir a carretear si es que están abriendo el mall, por ejemplo, o están hablando de que todos volvemos a trabajar? Entonces, aquí hay también el discurso de la autoridad en este sentido fue a destiempo respecto de las condiciones que se tienen que cumplir para poder bajar o relajar las medidas de distanciamiento social. Entonces, sí, Matías, eso es un factor. Y lo otro es que en estos días la autoridad también ha dicho de que sí, se está tomando más test y por eso tenemos más casos. Pero para decir efectivamente, o sea, yo digo que efectivamente se están tomando más test y los números en eso no mienten. Un dato que sí resulta importante de considerar es que por los mismos test estamos teniendo más casos. Entonces, no es solo que estemos buscando más, sino que con lo que buscamos aparecen más. Y eso habla de que hay mayor transmisión. Entonces, estos elementos, este discurso, alimentó, yo creo, también un relajo de la población respecto a las medidas que tenía que cumplir, y eso ha generado una mayor transmisión del virus. Sí, pero eso te quería preguntar, o sea, es cosa de revisar literatura al respecto de las distintas pandemias en la historia del mundo, y el caso habitual que uno puede encontrar y que también lo sacan siempre los epidemiólogos a la palestra, esa relación con esta situación de Filadelfia y San Luis en 1918 en Estados Unidos con respecto a al virus, a la influenza española, a la gripe española, y de cómo finalmente San Luis es la que actúa primero, la que cierra todo, la que tiene una cuarentena muy dura, pero al parecer levanta antes de tiempo esto pensando que ya lo tenían todo controlado y viene una segunda ola que es igual o peor que la segunda con una gran cantidad de muertes. ¿No estaremos repitiendo errores que están en la literatura y que están en la historia? Como por ejemplo el otro día cuando veíamos que había un alcalde en Santiago en una comuna también levantando una reja para que la gente ingresara a los malls y después de un par de horas tenía que bajarle y decirle que esto había sido un piloto. Claro, o sea, bueno, efectivamente a veces, las cosas, a veces hay que ir haciendo estos estudios y a veces informándose y tomando decisiones basadas en la evidencia justamente para no cometer estos errores. Yo en ese sentido siempre he pensado de que tomar medidas enérgicas es importante para efectivamente disminuir la transmisión del virus. Pero uno tiene que también tener ojo y tener especial preocupación de que una vez que se empieza a disminuir esto, para evitar que nuevamente aumenten los casos y aparezca un segundo brote que pueda ser igual o peor que el anterior, es que uno tiene que ir relajando progresivamente las medidas y siempre flexibilizando en el sentido de que si es necesario endurecerlas, endurecer de nuevo. Pero muchas veces es mejor mantener por un tiempo estas medidas, a pesar de que haya menos casos, esperando de que, por un lado, fortalecer la capacidad hospitalaria, que resulta importante en caso de que haya un rebrote, y por otro lado, fortalecer los mecanismos con los cuales cuenta la autoridad sanitaria para detectar los casos, para trazar sus contactos, y en la medida que nosotros somos capaces de identificar los clústeres donde están las personas que están contaminadas y las posibles personas que contagiaron, uno puede tener además aislamientos más específicos hacia la población. Esa capacidad hoy día, a mi juicio, no la estamos teniendo porque efectivamente está superado el sistema de salud y la autoridad sanitaria para poder realizarlo. Entonces, es por eso que estas medidas de cuarentena, que pueden parecer extremas y que tienen costos sociales importantes, no es una medida que uno quiera tomar porque sí, efectivamente tienen costos aparejados que son muy, muy altos, sobre todo cuando existen entornos vulnerables o de falta de formalidad en el empleo, por ejemplo. Pero sirven para efectivamente salvar vidas. Y en eso es algo que hay que saber utilizar, pero también ir relajando y endureciendo las medidas en tanto que uno va teniendo un control y un manejo de los datos y de la cantidad de casos que sea suficientemente fuerte. Sí, con respecto a eso, consultarte, hemos estado acá con distintos profesionales de las ciencias políticas, de la sociología, de la antropología, tratando
este COVID-19, esta pandemia, desde distintas aristas, de distintos lugares de donde nos paramos a mirar y de distintos saberes. Mi consulta es la siguiente: hemos estado analizando siempre qué países son los que nosotros deberíamos ver, con quienes nos deberíamos comparar. Habitualmente tenemos la comparación obvia de los países limítrofes, con los que limitamos, o también del barrio, pero también con los países de la OCDE. Y hemos tratado largamente el caso de Nueva Zelanda, con esta dureza que tú decías en una primera instancia con sus normas, pero con una pequeña flexibilización a medida que esto se iba haciendo. ¿Es posible que hoy día, con la salud que tenemos en Chile y con todo este sistema, podamos compararnos con países de la OCDE, o es mejor mirar siempre al barrio, a lo más cercano? A ver, yo creo que siempre va a depender de cuáles indicadores estemos mirando, porque, por ejemplo, si nosotros, y cómo los queremos observar, si uno ve, por ejemplo, la mortalidad, Chile siempre ha transmitido, y las cifras oficiales, como las presentan, nos muestra como los mejores del barrio. Pero si es que uno hace, el foco lo pone, por ejemplo, en vez de mirar tasa de la realidad cruda, y ajusta los datos por población, resulta que nosotros no estamos en el mejor de los casos del barrio, estamos ahí en el medio nomás. Entonces hay países que lo hacen mucho mejor, si es que miramos, por ejemplo, los muertos. Entonces yo en eso diría que también hay que ser humilde respecto de cómo se ha enfrentado el virus, y nosotros no hemos sido, en este caso, los mejores en tomar medidas. Yo creo que si bien tenemos un sistema de salud que es transversal, un sistema público además transversal a lo largo de todo el territorio, que es muy fuerte y que muchos otros países de la región no tienen, me parece de que en la medida en que también ha faltado mayor énfasis o mayor energía en las medidas, por ejemplo, esto de las cuarentenas dinámicas o estratégicas, lo que generaron en el fondo fue que, por ejemplo, en Santiago se trasladara el virus de la zona más acomodada del territorio hacia las zonas populares. Y hoy día este brote que tenemos se debe un poco a justamente no haber tomado una medida más enérgica en el comienzo, de haber cerrado la ciudad completa. Y lo que pasó fue, se trasladó el virus hacia los lugares populares, donde se ha diseminado mucho más rápido por la vulnerabilidad social que existe. En entornos donde hay hacinamiento, etcétera, el virus se transmite más rápido. Entonces, yo diría que nosotros dentro del barrio tampoco somos de los mejores. Sí, respecto, por ejemplo, a test, donde la capacidad de detectar el virus se ha venido incrementando. Y eso yo creo que es importante celebrarlo. O sea, efectivamente, hoy día estamos llegando casi a los 8.900 test promedios en las últimas semanas. La semana pasada, una semana antes, teníamos en promedio esa semana 7.000, y ahora los sumamos 1.000 más. Probablemente en unas semanas lleguemos a los 10.000, pero es importante estar haciendo una cantidad importante de test justamente para poder detectar estos casos y aislar a esas personas. En la medida que no los estamos detectando, se siguen estas personas transmitiendo. Y en eso yo creo que efectivamente lo hemos hecho bien, pero si uno se compara con la región, claro, esta es de los mejores, pero al compararse con la OCDE pasa de que estamos en la cola. Entonces, claro, también está esta misión donde nosotros también, y también respecto a la capacidad del mismo sistema de salud, nosotros tenemos muchas menos camas y muchos menos médicos que los países peores que han estado peor de las situaciones, como Italia o España. Entonces, también hay que ver esto también con cierta humildad. Es importante, en el fondo, hacer notar de que efectivamente las cosas no se han descontrolado tanto, no tenemos tantos muertos, pero de todas maneras eso no quiere decir de que haya que caer en un triunfalismo, porque ese triunfalismo nos lleva a estos rebrotes al relajar las medidas. Eso te quería consultar, el tema de 3 conceptos que se han barajado en todos los medios de comunicación y por todos los profesionales de la salud: aplanar la curva, la meseta y el pic. ¿Cuándo vamos a llegar al pic? Sobre esos 3 puntos, claro. Si que me puedes decir, ¿crees tú que aplanamos ya la curva?
¿Crees que estamos en esa meseta o que el pic todavía nos faltan un par de semanas para poder llegar? A ver, yo creo que la meseta estuvo en realidad solamente en la cabeza de la gente del Ministerio nomás, de Salud. No veo y no se veía esa meseta. Está bien, uno puede decir de que los casos más o menos se veían en una cierta cantidad, pero eso es también un espejismo, en tanto de que los casos que vamos a estar reportando son los casos que salimos a buscar, y por lo tanto se genera un sesgo también ahí. Entonces, en la medida que yo reporto cierta cantidad de datos con la capacidad que tengo para testear, voy a producir un espejismo de una meseta. En la medida que se aumentaron los test, bueno, se dispararon los casos. Entonces siempre he habido, y yo siempre pienso de que hay o ha habido un sesgo un subreporte de casos importante, que pueden estar entre un 30 o 40%, si es que uno mira, por ejemplo, los datos de hospitalización o los datos de letalidad. Daban a entender de que podían haber una cantidad de casos que estaban ocultas. Por otro lado, entonces descartamos de que hubo meseta. Quizás en términos de hospitalización se produce efectivamente una situación donde se mantiene un nivel de casos de hospitalización estable, pero estos últimos días empezó nuevamente a crecer eso. Yo creo que estamos, esta semana o estos días son claves. En la medida que se puedan endurecer medidas, vamos a evitar que esto se siga propagando de una manera más rápida y que falte este pico. Hoy día potencialmente podemos estar llegando a eso si es que no se toman medidas. Si es que la autoridad sanitaria toma medidas más drásticas, por ejemplo, como decretar en la región metropolitana una cuarentena de la ciudad completa, por ejemplo, que yo creo que se justifica hoy día, pudiésemos estar disminuyendo la transmisión y aplanar lo que se llama aplanar la curva. Hasta ahora lo que hemos hecho es correr la curva, no aplanarla. Hemos ido corriéndola en el sentido del tiempo. Entonces se ha venido corriendo sistemáticamente de acuerdo a los modelos que se hablaban, que a principios de abril, mediados de abril, finales de abril, ahora ya estamos hablando de junio, mayo, finales de mayo, junio, pero eso va a depender de las acciones que hagamos. En la medida que la autoridad sanitaria haga o no haga medidas, esto se va a apurar o se va a retrasar. Con respecto a eso, para ir ya cerrando este bloque, quería comentarte, tú dices bien, la curva no se ha estado aplanando, se ha estado corriendo. ¿No es una jugada peligrosa un poco el correrla y acercarse al invierno donde sabemos que el virus sincicial, las gripes ocupan gran parte también de nuestro sistema de salud en invierno? Y bueno, y ni hablar de regiones como Magallanes, en donde los inviernos son bastante más crudos. Eso es lo primero. Y lo segundo también, si le puedes dar una vuelta para ir cerrando, como decía, a este tema de Santiago, que efectivamente en algún momento vimos estas cuarentenas en los barrios más pudientes del Gran Santiago, porque era la gente que había tenido la posibilidad de salir, y hoy día vemos ir al miedo que un poco todos veíamos cuando estábamos en la televisión. Decíamos, ¿qué pasa cuando el virus llega a Estación Central, cuando llega a Maipú, cuando llega a Pudahuel, Independencia, Recoleta, Quilicura, etcétera, etcétera, etcétera? Sí. ¿Crees tú también que aquí se plantea un tema que también tiene que ver con salud, bueno, y que tiene que ver con la humanidad? ¿Cómo estas pandemias también sacan a reflotar el tema que tenemos de desigualdad en nuestro país? Esos dos temas como para ir redondeando y cerrando este bloque, Matías. Sí, a ver, respecto de la situación de la curva, bueno, efectivamente lo ideal es que no se junten la influenza y lo que viene con la influenza con el COVID-19. De todas maneras, dado el escenario que tenemos, yo creo que va a ser un tanto inevitable que algo se trastoquen esos dos problemas y estas dos enfermedades se nos empiecen a topar. Nosotros tuvimos una oportunidad en marzo de haber alertado nuestra capacidad y haber estado preparándonos para situaciones como esta. Chile estuvo preparándose en algún momento y después abandonaron esas preparaciones. Esto yo lo digo a propósito del H1N1,
donde había un trabajo colectivo a nivel internacional para preparar los dispositivos para responder a potenciales pandemias. Ese trabajo en algún momento se abandona. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros teníamos una capacidad de testear, etcétera, limitada. Y nosotros nos demoramos mucho en pasar de que el Instituto de Salud Pública y la Autoridad Sanitaria con sus capacidades pudiese detectar los casos a tener que hoy día la capacidad en todo el país para detectar esto. Ese salto, esa escala de lo micro a lo macro nos costó varias semanas hacerlo. Esa semana pudimos haber tenido mayor control si es que se hubiesen tomado iniciativas políticas de distanciamiento más estrictas, los lockdowns o cuarentenas más grandes, pero se privilegió la actividad económica más que tomar este tipo de medidas que pudiesen entorpecer la actividad económica. Y eso, bueno, tiene que ver con los énfasis de política que tiene el gobierno, y ellos son los que toman este tipo de decisiones. Yo creo que en marzo pudimos haber tenido un momento, una opción de haber parado esto en el momento en que se estaba iniciando y habían pocos casos importados, y antes de que hubiese transmisión comunitaria, es decir, cuando se transmite localmente el virus, haberlo detenido. Nosotros nos perdimos esa oportunidad por no haber actuado a tiempo. Hoy día lo que estamos tratando de hacer es contener lo más posible para que evitar colapsar el sistema de salud, porque el colapso del sistema de salud implica que no va a haber capacidad para responder a todos los problemas, y eso nos puede aumentar la letalidad y los muertos finalmente. Hoy día es importante que la autoridad tome conciencia de eso y actúe en consecuencia de apostar a la salud de la población y de maximizar eso frente a la actividad económica. Ya habrá momentos para reactivar la economía, este no es el momento para hacerlo, dado que hacer ese tipo de medidas nos va a aumentar la transmisión del virus y vamos a caer en una situación que lo único que va a producir es mayor letalidad. Respecto de lo segundo, evidentemente que este es un problema que yo más o menos lo estuve viendo y alertando ya desde a principios de abril. La primera cantidad de casos se dio en el sector oriente de la zona metropolitana, donde se toman efectivamente las medidas, y esas medidas funcionaron. Y se redujo efectivamente la transmisión de casos y la aparición de casos nuevos en esas comunas de la zona oriente de Santiago. El problema es que se nos traspasó, empezó a poquito, con pocos casos, pero con mucha velocidad a aumentar los casos en las zonas populares de Santiago. Y dado que hay entornos desiguales y de carencia, es de que la velocidad empieza a ser muy rápido, la transmisión del virus. Y hoy día partimos con situaciones muy complejas en Puente Alto, y hoy día tenemos entornos vulnerables, por ejemplo, como los centros de adultos mayores, los ELEAM que se llaman, donde a veces son bastante pobres, donde efectivamente hay brotes importantes y una escasa capacidad de poder contener. Entonces, efectivamente, si el virus nos toca a todos por igual, tanto en personas individuales, no así funciona con las estructuras sociales. En la medida que las estructuras sociales son más desiguales, las personas más afectadas van a ser las más expuestas. Y esas personas más expuestas, además del personal de salud, van a ser las personas más vulnerables, más pobres, los trabajadores informales que van a tener que salir a exponerse a trabajar, y aquellas personas que vivan en situaciones de hacinamiento, por ejemplo. Entonces, en la medida en que no hay capacidad para poder aislarse en una vivienda donde viven varias familias, todo ese grupo familiar va a tener un contagio. Entonces, acá la desigualdad favorece la transmisión del virus, a diferencia de lo que pasó con los primeros casos, que eran en viviendas donde las personas sí podían hacer cuarentena, donde sí podían estar en aislamiento, aunque hay casos de que muchas veces no se respetó
y las personas Matías, terminaban saliendo igual. Sí. te agradecemos mucho por este contacto, nos pasamos un par de minutos, pero te vamos a dejar invitado próximamente a medida que esto se vaya desarrollando, quizás la próxima semana, para poder hacer la trazabilidad, también otro término ocupado estos días, de cómo ha ido funcionando esto. Así que te agradecemos mucho, Matías Goyenechea, Vale. este contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos y todas. Les dejamos invitados mañana a otro especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches. Polar Comunicaciones presenta